Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y como veis en el título hoy vamos a hablar sobre la victoria de Jay Vine en la 10ª etapa de la Vuelta a España 2025. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa, pero en la serie del Lidl Trek. Una vez dicho esto, pues con la ayuda de Pro Cycling Staff pues os voy a presentar el recorrido de esta 10ª etapa, que bueno, como sabéis era una jornada de 175 kilómetros desde el Parque de la Naturaleza de Santa Viva hasta el ferial de la Rabelagua, que bueno, estos 175 kilómetros se traducían en 2.910 metros de nivel positivo y como sabéis pues había dos puertos puntuables, el de primera categoría que es el puerto de Belagua y luego el puerto de tercera que básicamente era el Alto de las Coronas. Una vez dicho esto pues vamos a empezar con el resumen, que bueno, primero os voy a situar cómo están los diferentes maillots, que bueno, el maillot de líder ya sabéis que lo llevaba Torsten Traen, el de los puntos Mads Pedersen, el de la montaña Jay Vine y el de los jóvenes Giulio Pellicciari. Luego hay que decir que se daba la salida oficial y quedaban 175 kilómetros. Después de pasar los primeros 5 kilómetros pues el pelotón estaba completo. Luego atacaban dos corredores que en este caso pues eran Luis Verbaek, el corredor belga de Soudal Quick Step, y Dries de Potter, el corredor belga del Intermarché Ubonti. Su máxima diferencia pues llegó a ser de unos 12 segundos. Luego estos atacantes eran capturados, luego lo probó un corredor, pero al poco, a falta de 163 kilómetros, volvían a estar todos los corredores juntos. Una noticia que me había olvidado de dar, y es que básicamente un corredor que no ha dado la salida en esta 10ª etapa después del primer día de descanso, pues es el sprinter del DSM, Casper Van Unden. Luego se dividía el pelotón, se volvían a juntar, luego saltaban cuatro corredores, que estaba Bajoli, Harold Tejada, Remy Cavagna y Jaume Guardeño. Luego estos atacantes eran capturados, atacaba otro corredor, era otra vez capturado, se dividía el pelotón. Torsten Traen, el líder, no formaba parte de la primera parte del pelotón, se volvían a juntar todos a falta de 150 kilómetros. Luego veíamos múltiples ataques, pero veíamos cómo se volvían a juntar y después de 30 kilómetros de etapa pues todavía no había ningún tipo de fuga. Luego a falta de 50 kilómetros pues se seguía sin hacer la fuga, y de hecho la media de la primera hora pues era de 50 kilómetros 700. Luego se volvía a dividir el pelotón a falta de 120 kilómetros y veíamos como había una caída masiva. De los corredores implicados en la caída, pues el más grave, Raúl García Pierna, que el corredor español de la Arkea pues ha tenido que abandonar. Luego hay que decir que el pelotón seguía completo a 60 corredores. Primero veíamos como, aunque os lo he anticipado, a falta de 114 kilómetros, Raúl García Pierna iba al coche médico de la carrera. Luego atacaban dos corredores aunque eran capturados. Luego lo probaban tres corredores a falta de 111 kilómetros, que cuidado, dos de ellos han sido bastante protagonistas de cara al final de la etapa, que eran Jay Vine, Javier Romo y Van der Lee, el corredor holandés de Education First. Luego estos corredores cogían un pequeño de hueco. Luego la diferencia entre el pelotón y la escapada por disminuía. Veíamos un problema mecánico para Matteo Jorgensen y el grupo 1 ya estaba ascendiendo en el descenso del Alto de Lerga, que bueno, era un puerto de estos que estáis viendo aquí en el perfil de Pro Cycling Manager, es decir, era una subida, bueno, concretamente era sí que era una subida, pero no estaba puntualizada. Luego de esta escapada pues se quedaba Javier Romo y Van der Lee, y básicamente a falta de 98 kilómetros se volvían a juntar todos los corredores. Después de 80 kilómetros, disculpar, pues no había ningún tipo de escapada y la velocidad del viento era 7 kilómetros por hora y la dirección era del norte. Luego otro múltiple ataque por el pelotón. Matteo Jorgensen volvía al coche médico, que bueno, no le he dicho, pero Matteo Jorgensen es otro de los implicados en la caída, que realmente los implicados pues son unos 30 corredores, pero como he anticipado antes, el más perjudicado pues ha sido Raúl García Pierna, que desgraciadamente ha tenido que abandonar. Luego después de los múltiples ataques pues se iban tres corredores, que eran Garafoli, Gregar y Coté, pero eran capturados, y como digo se confirmaba a falta de 90 kilómetros que Raúl García Pierna desgraciadamente tenía que abandonar. Luego se dividía el pelotón, se volvían a juntar. Luego Mads Pedersen
Ryan se quedaba del pelotón, veíamos una caída de Afonso, el corredor francés del Groupama, que esto ha sido básicamente, estaba cogiendo el avituallamiento de una persona del equipo del Groupama francés, y básicamente tanto el ciclista como la persona que le estaba dando el avituallamiento lo han hecho mal y por eso salió al suelo el corredor francés. Luego contraatacaba otro corredor, el primer grupo entraba a la fuga, los atacantes eran capturados, Vingegaard al ver mucho ritmo, incluido con Víctor Camperan, se metían en algún corte, luego veíamos un ataque de Marco Frigo con otro corredor, veíamos cómo atacaba un corredor de Arkea, veíamos cómo se caía Simone Pittigny, luego la media después de casi 2 horas pues era de 50 km por hora, un poquito menos, luego veíamos otra vez múltiples ataques del pelotón, luego a 5 km de los pies del Alto de Iso, que básicamente es el puerto que estáis viendo aquí, que básicamente era la última subida no puntuable del día, pues veíamos una aceleración de 4 corredores en la que estaba Xavier Mikel Asparren, Masnada, Gregar y Michal Kwiatkowski. Perdonad que ya me está empezando a fallar la voz, que ya sabéis que estos últimos días pues me he puesto malo de la garganta, y para lo que está siendo estos últimos días pues llevo sin comentando muy seguido mucho tiempo. Luego J-Vine estaba persiguiendo y definitivamente se formaba la fuga formada por 26 corredores, en la que estaba Michael Beer, J-Vine, Julián Bernat, Ulises Aular, Castillo, Romo, Sobrero, Zuijo, Verbaeke, Kwiatkowski, Armiral, Asparren, González, Tejada, Conchi, Masnada, Molar, Balderston, Nicolau, Truba, Thierry, Leinreze, Verbaeke, Kral, Sagar y Coti, el corredor de Israel canadiense. Y bueno, voy a ver un momento agua, disculparme por esto. Y aquí lo que os quería comentar es básicamente los equipos que tenían doble representación. Los únicos equipos que tenían 3 representantes era el Caja Rural, el Astana y el Movistar. El Caja Rural tenía a Otruba, a Nicolau y Balderston, que por cierto Nicolau también se ha visto implicado en la caída donde se ha ido para casa Raúl García Pierna. Astana tenía Tejada, Masnada y Conchi. Por parte de Movistar tenían a Romo, Castillo, Aular. Por parte del UAE pues solo tenían a 2, a Vine y a Bert. Luego por parte del Kun36 tenían a González y a Asparren. Luego el DSM tenía a Leinreze y Verbaeke. Luego Bora tenía Zuijo y Sobrero, luego Lotto tenía Krabs y Sagars, y luego los demás equipos pues solo tenían un representante. Aquí la diferencia, falta de 68 kilómetros, es que la escapada, perdonar por la trabada, tenía 22 segundos. Vamos a seguir comentando porque sin querer he perdido la captura, soy así de inteligente. Vale, ya la he recuperado. Luego contraatacaban los equipos que no tenían representación en la fuga, pues el Bahrein, Bismarck, Heiko, Intermarché, Burgos. Luego contraatacaban 2 corredores que eran Son Kuhn y Archie Ryan. Luego Stan Mitez, el corredor noruego de AG2, se representaba cabeza de carrera. Luego Michael Beer tiraba de la escapada. Y luego básicamente la situación de la carrera era la siguiente: por delante Balderston, voy a volverlo a comentar porque había entrado varios corredores: Stan Mitez, Thierry, Tejada, Verbaeke, Castillo, Leinreze, Verbaeke, Krabs, Sagar, Nicolau, Otruba, Molar, Conchi, González, Armiral, Romo, Sobrero, Zuijo, Bernard, Aular, Vine, Cote, Kwiatkowski, Asparren, Masnada. Luego Ryan estaba persiguiendo, que estaba con el Son Quinn y Lecer, y luego en un tercer grupo errada y ya el pelotón estaba más de un minuto. Luego hay que decir que el primer grupo llegaba a cabeza de carrera a falta de 60 kilómetros y ya estaban a 5 kilómetros de llegar al Alto de las Coronas. Básicamente el corredor más peligroso, por cierto, que no lo comenta, luego aceleraba Michal Kwiatkowski en la fuga, se dividía la fuga, se paraba esta división, y el corredor más peligroso de cara a la clasificación general pues básicamente era Junior Lecer, que estaba a unos 4 minutos de Torsten Train, que evidentemente con este tema pues se ponía a trabajar el Bahrein Victorious. Ya en el Alto de las Coronas pues veíamos una aceleración de Javier Romo, por el detrás empezaba a tirar Michael Beer evidentemente para defender los intereses de J-Vine, luego aceleraba J-Vine, Pierre Thierry se quedaba del grupo 3, Javier Romo quedaba primero en el paso de la montaña del Alto de las Coronas, segundo J-Vine, tercero Pablo Castillo. Luego el hueco entre Romo y J-Vine era de 8 segundos y luego a falta de 44 kilómetros por J-Vine llegaba a la altura de Javier Romo. Luego este grupo perseguidor de J-Vine y Javier Romo pues era formado por 6 corredores, donde estaba Julián Bernat, Aular, Ryan, Asparren, Conchi y Balderston. Luego hay que decir que a falta de 38 kilómetros, 700 metros por la situación de la carrera la siguiente,
Por delante el dúo Romo Vine, luego en un segundo grupo a 11 segundos pues estaba Consi, Raya, Van der Ston, Bernat, Aular y Asparren. Luego en un tercer grupo pues de Cer, Queen, Straumite, Teja, Verbaeke, Castillo, Reinreze, Vermaeke, Krab, Sagar, Nicolau, Truba, Molar, González, Admiral, Sobredo, su hijo, Ver, Kotek, Kiakoski, más nada, y ya el pelotón pues estaba más de 3 minutos. A falta de 38 kilómetros los perseguidores entraban a la altura de la fuga y los escapados pues contaban con una diferencia de 19 segundos respecto al primer grupo perseguidor. Los equipos que estaban en la fuga ahora mismo, pues el único que tenía doble representación era el Movistar con Castillo y Romo. Luego estaba Balderstone, Vine, Bernal, Concha, Parren, Ryan. Luego múltiples ataques en el grupo perseguidor, pero el que conseguía entrar pues era Sagar, el corredor belga del Loto, porque ya la escapada pues tenía más representantes. Seguía tirando el Bahrein, faltaban 6 kilómetros y medio para llegar al sprint intermedio. Vermae, que también perseguía la fuga, y el corredor estadounidense pues llegaba a cabeza de carrera. Después de que llegara Sagar y Vermae, que pues básicamente el grupo delantero era de 10 corredores. Luego hay que decir que Julian Barnett ganaba el sprint intermedio. Aquí estaban ya a 10 kilómetros para los pies de Lara Belagua. Luego el sprint, pues sí que os he dicho que pasaba primero Bernat, pero segundo pasaba Castillo, tercero Vermae, que cuarto Ryan, quinto Asparren. Luego Sagar atacaba a falta de 17 kilómetros, que cogía una diferencia de hasta 40 segundos. Bahrein seguía tirando por el pelotón, y a falta de 10 kilómetros pues veíamos como Sagar empezaba la ascensión al puerto de Belagua, que bueno, voy a beber otra vez. Perdonad por tener que beber, pero estando malo de la garganta, si no bebo me muero. Luego, como digo, después de que empezara el puerto Sagar, pues luego le empezaría el grupo perseguidor, que de hecho los primeros metros atacaría el corredor español Javier Romo. Luego Asparren sufría, se quedaba definitivamente. También veíamos una aceleración del grupo perseguidor por parte de Julian Bernat. Corredores que se habían quedado en el grupo perseguidor, pues Castillo, Vermaeke y Balderstone. Luego veíamos cómo aceleraba Jay Vine, y Pablo Castillo, llegaba a la altura de Sagar a falta de 7 kilómetros 600. Luego Jay Vine y Archie Ryan se encontraban en el grupo perseguidor del español Pablo Castillo. Luego Joao Almeida empezaba a tirar en el grupo de los favoritos, que aquí no lo he dicho, pero el equipo que dominaba esta parte delantera pues básicamente era el equipo del UAE, por eso se ponía a tirar Joao Almeida. Y Torsten Train se quedaba a falta de 7 kilómetros. Luego Archie Ryan se quedaba del grupo 2. Luego Jay Vine llegaba a la altura de Castillo a falta de 5 kilómetros 600. Jay Vine de primera se aceleraba, y el pobre Pablo Castillo, perdonad que aquí me ha fallado la voz, pues no podía aguantarlo. A falta de 4 kilómetros 800 volvió a acelerar Joao Almeida. La composición aquí del grupo de los favoritos pues era formada por Joao Almeida, Vingegaard, Jorgenson, Picos y Richitero, que básicamente cuando Joao Almeida no estaba acelerando ni tirando, pues básicamente el trabajo lo hacía Mateo Jorgenson. Luego evidentemente pues también corredores que volvían al grupo de los favoritos pues eran Pelichar y Hindley. Luego Mateo Jorgenson, como comentaba, tiraba del grupo de los favoritos. Julian Bernat era capturado por el grupo de los favoritos, pero que se dejaba caer el corredor francés para ayudar a su compañero Giulio Ciccone, que bueno, a falta de 1 kilómetro 800 metros ya había entrado, pero llevaba un rato realmente. Luego Giulio Pelichari tiraba del grupo de los favoritos porque evidentemente le beneficiaba, porque no estaba Félix Gall, ni Bernal, ni Fortunato, así que podía sacar más diferencia a favor de Jan Hindley. Básicamente Jay Vine ganaba la etapa, sumaba su segunda victoria personal en esta edición de la Vuelta a España y la cuarta del equipo, después de la que consiguió dos de Jay Vine, la que consiguiera Joan Ayuso, y luego la crono por equipos que hubo. Luego vamos a situar los diferentes maillots, que bueno, a esto al haberlo grabado muy pronto no están todos, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Jay Vine gana la etapa, segundo Castillo, tercero Romo, cuarto Ryan, quinto Picos, sexto Ciccone, séptimo Hindley, octavo Jorgenson, noveno Lecer, décimo Joao Almeida. Luego la clasificación general por líder se coloca Jonas Vingegaard, segundo Train, tercero Almeida, cuarto Picos, quinto Félix Gall, sexto Ciccone, séptimo Jorgenson, octavo Hindley, noveno Pelichari, décimo Richitero. Luego maillot verde, primero Pedersen, segundo Vernon, tercero Vingegaard. Y luego la clasificación de la montaña, primero Jay Vine, segundo Verbaeke, tercero Joan Ayuso. Y luego la clasificación por equipos y de jóvenes no está, pero cuando empiece a editar este vídeo supongo que estará, así que os lo pondré. Ahora, una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria de Jay Vine aquí en el videojuego. Conectamos cuando quedan 35 kilómetros para finalizar esta décima etapa de la Vuelta a España. Y bueno, vamos a preparar el treno, que básicamente primero va a ir Damien Novak.
Luego vamos a colocar a Michael Beard. Después de Michael Beard yo creo que vamos a colocar a Marc Soler, que tiene 77. Luego a Gross Garner, que bueno, hay que tener en cuenta que aquí J Vine, al tener un -1, pues realmente tiene 77 en montaña. Así que bueno, vamos a usarle de hombre aquí, porque bueno, vamos a poner antes a Juan Ayuso. Perdonad que aquí me falla la voz. Después a Joao Almeida. Perdonad que aquí os estoy haciendo un lío, ahí está. Y por último vamos a colocar a J Vine para ver si podemos usarles de gregarios. Ya veis que había atacado Mateo Jorgensen, Sobrero, Javier Romo, Tiberi, pero bueno, vamos a tirar aquí fuerte con Damien Novak y después vamos a poner toda la maquinaria del UAE. Evidentemente ganar con J Vine, teniendo en cuenta que los vamos a hacer desde el grupo, está complicado. Evidentemente si lo hiciéramos en formato, pues con, digamos, como si fuera en la vida real, es decir, corriendo los 9 días anteriores, seguramente que hubiera sido más fácil, pero bueno, vamos a hacerlo así como lo hacemos siempre. Ya sabéis que la serie la estamos haciendo la Vuelta a España, esta vez con el líder Trek. Ahí veía a Verbaeke, que bueno, también en la vida real, pues tanto Verbaeke como el Soudal Quick Step han sido protagonistas, porque Kyle Lecer pues estaba ahí a punto de coger el maillot rojo, de colocarse muy bien. Quedan 15 kilómetros para llegar a Larra Belagua, que es bastante importante. Yo creo que con ese esfuerzo del 80% vamos bien. A ver, yo creo que por ejemplo a Michael Beard, al corredor danés, lo puedo contemporizar un poco más. Ya veis que vienen aquí los Lidl 3, los Bisma, también bastante el Movistar aquí arriba, que bueno, Pablo Castrillo y Javier Romo, sobre todo Pablo Castrillo, me ha gustado mucho la etapa de hoy, pero bueno, el corredor J Vine pues era mucho más potente. Cuando la ha llegado a la altura de Pablo Castrillo la ha intentado aguantar, pero es que J Vine yo creo que ha jugado con todos los de la escapada y la ha salido muy bien. Yo creo que ahora en serio, de todos los corredores que hay junto, después de Jonas Vingegaard, es del que más sube en esta edición de la Vuelta a España, porque es increíble lo que está haciendo el corredor australiano, y hoy creo que ha ganado un poquito como ha querido, porque ha dejado que todo el mundo de la escapada se calentara y después ha aprovechado y ha acabado ganando la etapa, su segunda victoria de esta edición de la Vuelta a España, como digo, 2025, y luego la cuarta del equipo después de las dos de Vine, la de Ayuso y la crono por equipos que consiguieron. Así que bueno, vamos a poner un poquito más de energía ya a Michael Beard. Bueno, un poquito menos, vamos a dejarlo aquí al 82. Realmente le he subido 2 puntos. Ya veis que las barras de J Vine no son tan buenas, evidentemente por no tener los stats físicos de, por ejemplo, Joao Almeida o del mismísimo Juan Ayuso, porque si las tuviera evidentemente sería mejor. Que bueno, ya veis que estoy tosiendo. Es que iba a decir que lo iba a grabar esto y lo de beber agua, pero no, lo voy a dejar para que más o menos veáis cómo estoy. Ya, por ejemplo, en este vídeo se me ha notado mejor, pero evidentemente todavía sigo estando un pelín malo de la garganta. Ya veis que pasamos por la pancarta de los últimos 10 kilómetros. Vamos a poner ya a Marc Soler, porque ya sabéis que luego siempre la suelo liar. Vamos a dar el avituallamiento a Michael Beard. Evidentemente ya no podemos coger el agua. Vamos a bajarlo un poquito hasta que me intenten adelantar, porque si puedo seguir manteniendo aquí a J Vine, pues lo voy a intentar hacer. Ya sabéis que la raba del agua, sobre todo lo más imponente, es el principio. Ven aquí Lecer, que bueno, como digo, en la vida real pues era de la escapada el hombre que más cerca estaba de Torsten Train. Ya veis que pone un ritmo. También vemos a Vingegaard y a Mateo Jorgensen muy bien colocados. Vamos a meter una marchita más a Marc Soler, porque si no veo que me quedo atrás, como por ejemplo esta mañana en el vídeo de Lidl Tech, que está atacando Mateo Jorgensen, está arrastrando a Chicone, a Vingegaard, muchos corredores importantes. Vamos ya a poner al austriaco Flex Gross Garner, porque se va Jonas Vingegaard, Mateo Jorgensen y Giulio Ciccone, y evidentemente ahí quiero estar yo con Joao Almeida. Vamos a dar el avituallamiento ya a Félix Gross Garner, que hoy va mejor que Juan Ayuso, pero bueno, mientras que podamos seguir contemporizando, me viene bastante bien. Vale, vamos a bajar un poquito para que todavía Joao Almeida tenga un poco de gas, pero ya veis que Juan Ayuso va un poquito mejor que Gross Garner, pero tampoco te creas que mucho. Ya veis que Mateo Jorgensen está petando, y bueno, ya casi que voy a tener que salir con Joao Almeida. Bueno, vamos a salir con el corredor portugués. Evidentemente vamos a bajar un poquito, que también lo ha hecho Jonas Vingegaard y Giulio Ciccone. Vamos a parar un poquito aquí. Bueno, vamos a poner aquí, pero un ritmo
del 74%, quedan 2,5 kilómetros, le debería haber dado el avituallamiento antes al corredor francés, digo al corredor portugués, no sé por qué le he confundido ahí por francés, increíble esto. Ya veis que está atacando por la derecha Egan Bernal, que bueno, es el corredor que esta mañana me ha fastidiado la serie del Lidl Tech, pero parece que voy a poder sumar la victoria aquí con Joao Almeida. Es verdad que no ha sido con Jay Vine, pero es que claro, con Jay Vine hacerlo desde con todos los favoritos es complicado. Y sí, vamos a ganar con Joao Almeida, que espero que mañana la etapa con el Lidl Trek y la de que haga después de que se dispute la etapa de la vida real, pues sea igual que esta. Pero bueno, volvemos a la senda de victoria, porque ya hacía mucho que no conseguíamos este resultado ni en la serie esta después de la etapa de la vida real, ni en la serie del Lidl Trek. Vamos a poner un por 8 una vez que se complete el top 10 y evidentemente vamos a disfrutar de ver en lo más alto del podium pues al señor Joao Almeida. Ahí llegan los últimos corredores, ahí los tenemos. Quedan 14, 7, 1, que bueno, de hecho es Ivo Oliveira, el corredor que ha estado tirando al principio de la etapa. Da igual que lleguesen fuera de control, básicamente porque es formato clásica. Y ahí vemos en lo más alto a Joao Almeida. Así que bueno, una vez que habéis visto el vídeo, si os ha gustado, pues dadle un like, sin un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.